Bien, hoy llegamos a la tercera parte de esta sección que he titulado Objeciones en contra del Evangelio, ¿no? Los que han estado aquí saben que estamos en Romanos capítulo 3, empezamos del versículo 1 y esta sección termina aquí en el versículo 8. Como digo, son objeciones que seguramente el judío levantaría en contra de lo que Pablo estaba escribiendo en su carta. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículos 5 al 8. Con la ayuda de Dios, hoy vamos a terminar esta sección. Romanos capítulo 3, versículos 5 al 8 dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Esta porción un poquito, si se lee a la ligera, quedamos confundidos, ¿no? Hay mucha información allí y bueno, vamos con la ayuda de Dios, como digo, a tratar de extraer lo que el Señor quiere enseñarnos en este texto. Debemos recordar que nos encontramos en una sección donde el apóstol Pablo trata las objeciones que los judíos seguramente levantarían en torno al mensaje que él estaba exponiendo en su carta, y lo hace en forma de diatriba, ¿recuerdan? Es decir, un debate entre Pablo y un judío opositor, imaginario. Ahora, el hecho de que este debate sea imaginario no quiere decir que las objeciones fueran imaginarias, esas eran reales. En los sermones pasados hemos tratado las dos primeras objeciones, una en la que según Pablo ataca al pueblo de Dios, ¿verdad? Esa fue la primera objeción que nosotros vimos, una pregunta en alguna manera honesta a la cual Pablo tenía que responder. Dos, o la segunda, a la que el apóstol ataca a la fidelidad de Dios y sus promesas. Esa fue la que vimos la última vez. Esa fue la segunda objeción. Ellos acusaban a Pablo de atacar la fidelidad de Dios. ¿Acaso nuestra incredulidad, Pablo, anulará la fidelidad de Dios? Y bueno, eso fue lo que agotamos. Si ustedes quieren saber más sobre el tema, están los sermones allí en la página o en YouTube. Bien, el día de hoy, con la ayuda de Dios, trataremos la última objeción, que se divide en dos partes, una más intensa que la otra y que traspasa el campo de la blasfemia. Las dos primeras objeciones tuvieron que ser respondidas. Una era honesta, la otra era capciosa, pero también tenía que ser respondida. Esta es una objeción blasfema y vamos a ver lo que sucede. Pero antes debemos recordar el principio que el apóstol dejó establecido en el versículo 4, fue lo último que vimos, citando a David en el Salmo 51, como les digo, versículo 4, donde dice, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ese fue, vamos a decir, las últimas palabras con que el apóstol ha terminado de responder al judío, al opositor. El principio es el principio de este salmo que acabo de leer es este. Si es cierto que todos los pecados humanos contribuyen a hacer la gloria del Señor más evidente y maravillosa, y si Él es por su verdad glorificado principalmente, se deduce que la vanidad y la inconstancia y la mentira sirven más bien para probar su verdad que para destruirla.
Es decir, nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Así fue como terminamos la vez pasada. ¿Se acuerdan de la ilustración, no? El diamante puesto en un paño negro, ¿no? ¿Qué es lo que hace el paño negro? Hace resaltar, ¿no?, la belleza y la gloria de este diamante. De la misma manera, nuestro pecado, en lugar de opacar la belleza y la justicia y la santidad de Dios, nuestro pecado lo que hace es realzarla. Como dice Nehemías 9, versículo 33, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho. Más, ahí como les dije está el paño negro, más nosotros hemos hecho lo malo. El hombre por naturaleza se ve a sí mismo como justo. Es muy poco común encontrar a personas que se ven a sí mismos como son realmente. Por lo general, el hombre se vende por mucho más de lo que en realidad es. Pero cuando el hombre se mira a sí mismo en torno a la majestad de Dios, escuchen, él se opaca mientras la santidad de Dios brilla en todo su esplendor. Miren conmigo rápidamente el profeta Isaías, un texto muy conocido. Isaías, el capítulo 6 y los primeros 5 versículos. Miren qué es lo que ocurre con el profeta cuando él se ve frente a la gloria y a la majestad de Dios. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Está viendo está teniendo una visión de el trono de Dios. Dice, alto y sublime. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Era algo sumamente maravilloso. Y no solo vio, sino que también escuchó lo que se cantaba en el trono. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Una visión muy gloriosa. Y hasta aquí entonces pudiéramos decir, si lo dejamos ahí, Isaías está allí gozoso y saltando de alegría al ver semejante visión, ¿no es cierto? Es algo sumamente glorioso, hermoso. Sigue diciendo versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces miren, hermanos y amigos, miren cuál fue la reacción del profeta, las primeras palabras que salieron de su boca ante semejante visión. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue la reacción del profeta ante semejante visión? Fue una actitud de humildad. Se consideró a sí mismo como realmente era. Frente a la santidad de Dios, todas las personas realmente terminamos muertas, opacas. Todos terminamos muy mal. Y esa es la realidad del hombre. Es más, de hecho sea de paso, si quieren saber cuál es el estado natural del hombre sin Cristo, les invito a que no falten en 15 días, porque allí vamos a tener un examen meticuloso acerca del estado del hombre. Romanos capítulo 3, del versículo 9 en adelante. Seguimos. La infidelidad del hombre, entonces, lejos de opacar el diamante de la justicia de Dios, hace que ésta se destaque en alto relieve. Es importante que tengamos presente este principio, porque es verdadero, lo acabamos de ver aquí con el profeta. Sin embargo, este es el principio que el contradictor judío va a tergiversar
para objetar la enseñanza del apóstol en contra del evangelio de una forma blasfema. Así que por eso quise retomar el principio, ¿no? Nuestro pecado, nuestra mentira, lejos de opacar la justicia y la santidad de Dios, lo que hacen es destacarla, realzarla, ponerla en alto relieve. Ahora entremos a la objeción. Versículo 5 de Romanos 3. De hecho, he subtitulado esta sección, o a la tercera objeción, Pablo ataca la justicia de Dios. Eso era lo que los judíos pensaban del apóstol. Pablo ataca a la justicia de Dios. Versículo 5. Y si nuestra injusticia, dice el opositor, hace resaltar la justicia de Dios, ese es el principio, ¿recuerdan? Eso es verdadero. Pero miren lo que dice. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? La tercera objeción anticipada por Pablo era que su enseñanza atentaba contra la pureza y la santidad misma de Dios. Qué acusación tan grave, ¿no les parece? Casi nada. Pablo, usted está enseñando en contra de la justicia y la santidad de Dios. Qué fuerte. Esa era la acusación. La argumentación de sus acusadores habría sido más o menos de esta manera. Escuchen. Miren cómo hubiera sido la argumentación de estos opositores judíos. Pablo, si Dios es glorificado por los pecados de Israel, y él demuestra ser fiel a pesar de la infidelidad de su propio pueblo escogido, entonces el pecado glorifica a Dios. En otras palabras, Pablo, usted está diciendo que aquello prohibido estrictamente por Dios en realidad le trae gloria. Usted está diciendo que Dios es como un mercader que muestra una costosa joya de oro sobre un pedazo de terciopelo negro para que el contraste se haga parecer más elegante y hermoso. Usted, Pablo, está acusando a Dios de utilizar el pecado del hombre para traer mayor gloria para él mismo. Y eso es una blasfemia. Estaban acusando a Pablo de blasfemo, ¿sí se dan cuenta? Usted, Pablo, está impugnando la justa pureza de Dios. Y no solo eso, sino que si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, entonces nadie debería ser objeto de su ira. ¿Se dan cuenta del hilo de pensamiento que sigue el objetor judío? Si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, lo cual es verdad, la conclusión equivocada a la que ellos llegaron es, entonces nadie debe ser objeto de la ira de Dios. ¿Qué diremos acerca del juicio de Dios? Pablo, si lo que usted dice es cierto, ¿no debería Dios sentirse agradecido con aquellos que por su injusticia ponen en alto relieve la justicia divina? Pablo, tu enseñanza de la justificación por la fe sola es una excusa para seguir pecando sobre la base de que el pecado resalta la justicia de Dios. Si es así, ¿por qué razón entonces Dios castiga el pecado? ¿Será injusto Dios que da castigo? Dice el versículo 5. Yo espero que se haya podido entender la argumentación de este judío opositor. Porque como se dieron cuenta, ellos tomaron un principio verdadero que Pablo acababa de exponer, basado en el Salmo 51:4, y ellos lo tergiversaron o lo torcieron. Eso fue lo que hicieron estos judíos. Lo torcieron. Aquí, dicho sea de paso, para evitar que sus lectores lleguen a la conclusión de que él está expresando su propia manera de pensar, Pablo casi que pide perdón, añadiendo de inmediato la explicación entre paréntesis, hablo como hombre, ¿sí? Es decir, ni por un momento piensen que esto surge de mi mente. No crean por un instante que esto
que yo digo es verdad. Por eso pone el paréntesis, hablo como hombre, según la cual él estaba hablando en términos meramente humanos, es decir, de acuerdo con la lógica de los judíos y de la mente natural. En efecto, Pablo estaba diciendo, no piensen por un instante que yo creo esas cosas pervertidas y sin sentido. Solamente estoy parafraseando los cargos que con frecuencia se impugnan en mi contra y cómo tergiversan la verdad del Evangelio. Aquí también digo lo siguiente. El hombre que se sienta, esto es como un comentario, el hombre que se sienta frente a la Escritura con una actitud crítica y sin la presuposición de que esta es la palabra de Dios, es muy propenso a tergiversarla y a referirse a ella en términos blasfemos. ¿Sí? Cualquier persona que se sienta a leer las Escrituras sin la presuposición de que esta es la palabra de Dios y más bien va con una actitud de crítica, escuchen, esa persona es muy propensa a tergiversarla y a referirse de una manera blasfema a ella. Para hacer más intensa su no aceptación de tales denuncias, Pablo dice de nuevo, versículo 6, en ninguna manera, y como dijimos la vez pasada, Pablo lo que está queriendo decir aquí es, ni lo pienses. ¿Cómo te atreves a expresarte así? Es obvio que Dios no alienta el pecado con el fin de glorificarse a sí mismo. De otro modo, sigue diciendo Pablo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Como vemos, el apóstol no responde directamente a esta objeción. Por eso quise hacer el contraste al principio en la introducción. ¿Recuerdan? Las primeras dos objeciones fueron respondidas directamente. Pero esta objeción ya no fue respondida directamente. Como digo, el apóstol ya no la responde, más bien expresa su desagrado por lo absurda y blasfema de la misma, trayendo otro principio bíblico que los judíos creían y enseñaban. Escuchen esto. Si los judíos entendían bien alguna cosa de la naturaleza de Dios, es que Él es un juez perfecto. Eso los judíos lo tenían claro. Ahora, Él es juez perfecto. ¿Sobre quiénes? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Desde el principio del Antiguo Testamento, Él es llamado el juez de toda la tierra, Génesis 18:25. Los salmistas se refieren a Él en repetidas ocasiones como juez. Y hay muchos salmos que también expresan esta parte del carácter de Dios. El Salmo 56, ustedes pueden verlo en casa, 58:11, en fin. Un tema principal prácticamente en todos los profetas es el juicio de Dios y los judíos tenían eso claro. Dios es un juez perfecto. Sin embargo, al igual que con el atributo de la fidelidad de Dios, ¿recuerdan la vez pasada? Como ellos también habían tergiversado este atributo de Dios. Así como con el atributo de la fidelidad de Dios, los judíos tenían un concepto erróneo respecto a la justicia de Dios. Escuchen, atentos. Así como ellos decían que la fidelidad de Dios se centraba en torno a la salvación de su pueblo, ellos creían eso, que la salvación era exclusiva para los judíos. Así como ellos creían o se expresaban de la fidelidad de Dios de esa manera, también afirmaban que la justicia retributiva de Dios, es decir, la justicia a través de la cual Dios da a cada quien según lo que se merece. Escuchen, ellos afirmaban que la justicia retributiva de Dios se centraba en torno a la condenación de los gentiles. ¿Sí se dan cuenta del contraste? La fidelidad de Dios, ¿para quiénes? Judíos. ¿Y la justicia de Dios, para quiénes? Gentiles. ¿Se dan cuenta de la clase de objeción que están presentando? Pablo aquí les muestra
que su raciocinio astuto los lleva a contradecir su propio principio. Escuchen, otra vez. Ellos decían que si el pecado hacía resaltar la justicia de Dios, pues entonces pequemos para que Dios sea más glorificado. Al fin y al cabo, la fidelidad de Dios se centra en la salvación del judío y no pasa nada. Si ellos creían, pero esto es una contradicción, escuchen lo que sigue. Si ellos creían que pecando exaltaban la justicia de Dios y que por ello no merecían ser castigados, entonces de la misma manera los gentiles tampoco merecen ser condenados. ¿Sí se dan cuenta? Si los judíos no merecen ser castigados por su pecado, porque exaltan la justicia de Dios, entonces los gentiles tampoco merecen ser condenados. ¿Por qué? Porque su pecado también hace resaltar la justicia de Dios. Espero que vayan siguiendo la lógica. Este es un mensaje un poco complicado, les advertí al principio, pero por eso traten de seguirme instante a instante. Ok. ¿Ven lo absurdo de la lógica de los judíos? Ellos creían que como su pecado glorificaba a Dios, entonces no iba a pasar nada. Pero Dios sí iba a ser justo con los gentiles. El problema es que así como el pecado de los judíos exalta la justicia de Dios, de la manera el pecado de los gentiles hace lo mismo. El punto obvio de Pablo aquí es este. Dios no tendría base alguna para ejecutar juicios ecuánimes, justos y puros si condonara o alentara el pecado, incluyendo el de los judíos. ¿Sí? Si Dios alentara el pecado, entonces Dios sería injusto. Pero aquí vemos que Dios no tolera el pecado, ninguno, incluyendo el de los judíos. Es obvio que Dios no alienta el pecado con el fin de glorificarse a sí mismo. Y aquí quiero ya aclarar un poquito todo para que tengamos claro, valga la redundancia, lo que estamos diciendo. Aunque es verdad que nuestro pecado hace resaltar la justicia de Dios, ese es un principio bíblico. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios alienta a las personas a que pequen. ¿Sí? Quiero que lo tengan claro. Aunque es verdad que nuestro pecado hace resaltar la justicia de Dios, sin embargo, Dios en ninguna manera alienta a las personas a que pequen. Recordarán ustedes la historia de José y sus hermanos, ¿no? Cuando Jacob murió, los hermanos tuvieron miedo, porque dijeron, nuestro padre ha muerto y ahora este va a tomar venganza de todo lo que le hicimos. ¿Se acuerdan? ¿Y ellos por qué pensaban así? Pues claro, ellos sabían que habían hecho muy mal. Sin embargo, es interesante la respuesta que José le da a sus hermanos. ¿Acaso estoy yo como juez para ustedes? Es verdad que lo que ustedes hicieron estuvo mal y fue pecaminoso. Sin embargo, Dios le encaminó todo para un bien mayor, para preservar la vida de un pueblo. Ahora, pregunta, ¿el hecho de que Dios haya encaminado todo para bien excusa a los hermanos de José? No, ellos también pagaron por su pecado. Entonces creo que esta ilustración nos ayuda a entender un poco lo que estamos diciendo, ¿verdad? Dios es juez justo y va a castigar el pecado tanto de judíos como de gentiles por igual. Ellos, por ser hijos de Abraham, herederos de la promesa y parte del pueblo escogido de Dios con la señal del pacto, se veían automáticamente excluidos de la ira de Dios. Sin embargo, los judíos estos judíos ignoraban todas las veces que Dios había tenido que tratar con ellos con mano fuerte para castigarlos de su pecado. Amós 3:2 dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, sí, eran el pueblo amado, escogido de Dios, por tanto, por eso mismo, os castigaré por todas vuestras maldades. Pregunta, ¿Israel se iba a salvar
de la ira de Dios a pesar de su infidelidad y su pecado? Y ahí entonces es donde viene el texto que se hizo en la lectura inicial, Jeremías capítulo 15. No voy a leerlo, por eso lo leímos al principio, sino tomen nota y léanlo en casa. Jeremías capítulo 15 del 1 al 14. Terrible, ¿no? El panorama que vimos allí en Jeremías. Es increíble. Y esas palabras, como les dije, ¿a quién fueron dirigidas? No fueron dirigidas a gentiles o a incrédulos, fueron dirigidas a la casa de Israel. Eso es importante y luego más adelante en la aplicación veremos por qué. Bien, hermanos, sigamos adelante. Los judíos entonces ignoraban que al igual que la fidelidad de Dios, su justicia se centra en torno a sí mismo. Ese es el punto. Dijimos que la fidelidad se centra en torno a su propio ser, ¿no? Su propio carácter. De la misma manera, la justicia de Dios se centra en torno a sí mismo. La justicia no puede ser definida por nadie excepto por Dios mismo. Él es justo y ama la justicia. Pero ¿qué es justicia? Por favor, señor predicador, ¿qué es justicia como atributo? Ok, Gruden, un teólogo, lo define así: justicia es que Dios siempre hace lo que es recto y Él mismo define lo que es recto. Creo que esta es una definición sencilla pero clara. Justicia es que Dios siempre hace lo que es recto y Él mismo es la norma de lo que es recto. Escuchen a Abraham intercediendo por Lot en Génesis 18:25. Ahora, esto es interesante porque estuve mirando y en la Biblia el subtítulo que aparece es Abraham intercede por Sodoma. No sé si ustedes lo han notado. Pero en realidad debería ser allí Abraham intercede por Lot. Ustedes, si hacen la lectura, se darán cuenta: Señor, si hay tantos justos, si hay tantos justos. Al final, ¿cuántos justos había? Uno. Así que, ¿por qué no intercede Abraham por Lot? Y mire lo que dice Abraham en Génesis 18:25. Hablando con el Señor: lejos de ti el hacer tal. ¿Qué cosa? Que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Y ahí no termina. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Wow. Abraham proclamando la justicia de Dios. Sí, rogando misericordia: Señor, si hay tantos justos, por favor. Pero también exalta la justicia de Dios. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y lo hizo, por supuesto. Sacó al justo y los demás fueron consumidos. Moisés también, Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Me gusta también este canto. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Eso es que Dios es justo. Eso es la justicia de Dios, que Dios es justo y recto. Él siempre hace lo que es recto y Él mismo define lo que es recto. Pero tenemos el testimonio de Abraham, el testimonio de Moisés, pero Dios mismo da un testimonio de sí. En Isaías capítulo 45, versículo 19, la última parte, dice: yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Dios hablando de sí mismo, revelándose, por supuesto. Él es Dios de justicia y de rectitud. Así que el pecado es malo. Lejos de lo que los judíos opositores estaban diciendo del apóstol, ¿recuerdan? Lejos de ellos acusar, o más bien lejos de ellos defender la justicia de Dios,
ellos estaban atacándola. Los judíos creían que Dios era justo salvando a su pueblo y condenando a los gentiles. Eso era lo que ellos creían. Sin embargo, lo justo para Dios era condenarlos a todos por igual. Repito esto, los judíos creían que Dios era justo salvando a su pueblo y condenando a los gentiles. Sin embargo, lo justo para Dios era condenarlos a todos por igual. Miren cómo dicen exactamente los versículos que siguen, y si Dios quiere vamos a empezar a exponer la próxima semana o la próxima vez. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12. Escuchen esto. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Pablo se está incluyendo con ellos, con los judíos. ¿Somos mejores que ellos? Bueno, después de todo lo que acaba de decir, imagínate. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Es decir, a todo el mundo. Aquí nadie se queda por fuera. Hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahora, ¿el pecado de los judíos exalta la justicia de Dios y el de los gentiles no? No, ¿verdad? Ya dijimos que eso no puede ser. El pecado tanto de unos como de los otros hace resaltar la justicia de Dios. Ahora, ¿alienta a Dios entonces a que pequemos para que Él sea glorificado? No, en ninguna manera. Eso ya también debe quedar claro. Versículo 10, como está escrito. No hay justo, ¿cuántos? Ni uno, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos, esta palabra es absolutamente todos, es universal. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A ver, ¿alguien quedó con dudas? ¿Quién hace lo bueno? No hay siquiera uno. Y aquí ya quedaron acusados tanto judíos como gentiles. El pecado de los judíos y de los gentiles va a ser castigado por igual. Los dos merecen exactamente la condenación. Pero estos judíos, hermanos, son cosa seria. Sí, y yo creo que si ustedes han leído un poco de historia de los judíos, sabrán que los judíos son una de las razas más duras y persistentes en lo que ellos dicen y creen. Son cosas serias. Versículos 7 y 8. El apóstol reitera en términos más enérgicos los cargos falsos en su contra, y el contradictor judío entra a terrenos aún más blasfemos, afirmando lo siguiente, versículo 7. Si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Se dan cuenta que él sigue con la idea? Mi pecado hace resaltar la justicia de Dios. Y mi mentira, dice, y si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador, Pablo? Esa fue una clara acusación de antinomianismo al apóstol, desacato a la ley de Dios. Esa fue la acusación contra el apóstol. Los críticos estaban culpando a Pablo de enseñar que entre más malvada sea una persona, más está glorificando a Dios. Escuchen esto, entre más infiel sea una persona, más puede hacer que Dios aparezca como fiel. Entre más mienta una persona, más se exalta la veracidad de Dios. Esa era la acusación. Esas no eran falsas representaciones hipotéticas que a Pablo se le estuvieran ocurriendo en ese momento, como la aclara la siguiente afirmación, versículo 8. ¿Y por qué no decir, y aquí de hecho hay un paréntesis en medio, si se dan cuenta, ¿no? De hecho pudiéramos leer el versículo así. ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Y luego el paréntesis, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos. Creo que de esa manera entendemos un poquito mejor la idea.
Obviamente, hermanos, los enemigos de Pablo habían denunciado en repetidas ocasiones que su evangelio de salvación por gracia solamente, además de desvirtuar la ley de Dios, también concedía licencia para pecar con absoluta impunidad. Es decir, pequen hasta que se cansen. Como quiera, Dios va a ser glorificado. Y entre más pequen, mucho más glorificado será Dios. Es la idea. De hecho, dice el objetor, entre más pequemos, mejor. Así le daremos más oportunidad a la gracia para que brille con mayor gloria. Qué acusación tan blasfema, ¿no les parece? Pablo exponiendo el evangelio de la justificación por la sola fe, y ellos lo tergiversaron de una manera totalmente equivocada. Ellos, en efecto, le acusaban de decir que ante los ojos de Dios el pecado es tan aceptable como la rectitud, sino más. Esa era la acusación del opositor judío. Por supuesto, este ataque directo a la doctrina, esto es un ataque directo a la doctrina de la justificación por la fe sola. Esta oposición blasfema que los judíos están presentando aquí es un ataque directo a la doctrina de la justificación por la fe sola. Ahora, a lo largo de la historia, ustedes saben que han habido muchos debates, ¿no? Donde la doctrina de la justificación por la fe sola ha estado en juego, ¿no? Hermanos, la doctrina de la justificación por la fe sola es una doctrina cardinal. Esa no está en debate, esa no está en discusión, esa no puede estar en tela de juicio. Cualquier persona que se atreva a discutir algo en contra de esta doctrina es anatema. Es un blasfemo. Y eso era lo que los judíos estaban haciendo, atacando la doctrina de la justificación por la fe sola. Los judíos odiaban el mensaje del apóstol porque ellos habían establecido su propio camino de justicia basado en los méritos, y por eso era inconcebible para ellos que Dios ofreciera una salvación de pura gracia. ¿Sí? Ellos habían establecido su propio camino de salvación basado ¿en qué? En las obras. Y por eso este mensaje de Pablo les parecía una locura. Era tropiezo para ellos. No puede ser, Pablo, es imposible que Dios nos salve de pura gracia. Eso no puede ser. Algo tenemos que hacer. Aunque los escribas y fariseos eran ellos mismos pecadores e hipócritas hasta la médula, les encantaba condenar a otros por quebrantar la ley mosaica y las tradiciones rabínicas hasta en el grado más ínfimo. Su religión era el legalismo personificado, y la idea de gracia divina era por ende anatema para ellos, porque desvirtuaba por completo la justicia por obras en la que tenían fundada su esperanza. Mire cómo dice Romanos capítulo 10, versículos 2 en adelante. Pues yo doy testimonio que tienen celo de Dios. Pablo hablando de los judíos. Yo doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o no conforme a conocimiento. ¿Por qué? Porque ignorando la justicia de Dios, ese era el problema de los judíos. Ignorando la justicia de Dios. ¿Cuál justicia? Ya vamos a ver. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer ¿cuál? La suya propia. Dios ahora ha provisto una justicia y ellos ignoran esa justicia y siguen aferrados a su propia justicia. No se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál? Pues el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ellos se habían aferrado a una justicia de obras, como dice el versículo 5, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ellos estaban aferrados a esa justicia. Ellos creían que guardando perfectamente la ley de Moisés iban a vivir. Ahora, eso es verdad. El problema es que nadie la podía cumplir. Eso ya quedó establecido.
Pero ellos seguían aferrados, ellos pensaban que sí podían alcanzar la salvación a través de la justicia de las obras. Y de esa manera despreciaron la justicia que es por la fe. No entendieron que el fin de la ley era Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El mismo legalismo, pero escucha, aquí viene lo más importante para nosotros. El mismo legalismo de los escribas y fariseos caracterizaba a los judaizantes supuestos conversos judíos al cristianismo, quienes insistían en que los cristianos debían acatar todas las leyes y ceremonias mosaicas. O sea que este ataque a Pablo y al evangelio de la gracia no solamente venía de afuera de los escribas y fariseos, sino que de dentro mismo de la iglesia habían judaizantes que querían establecer ese camino de justicia. Sus denuncias en contra al evangelio de la gracia de Pablo eran prácticamente idénticas a las de los escribas y fariseos. Y escuchen, esto es un caso muy crítico, muy grave, pero tenemos que verlo. Gálatas capítulo 2, por favor. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 16. Pero cuando Pedro, aquí escribe Pablo, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Ahora, Pablo, ¿qué era eso tan grave que el apóstol Pedro estaba haciendo? Porque usted dice que era digno de condenar. ¿Y qué era eso tan grave? Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o judíos, comía con los gentiles, Pedro. Pero después que vinieron los judíos, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. En otras palabras, Pedro estaba actuando hipócritamente, ¿sí se dan cuenta? Cuando se iban los de la circuncisión, Pedro se portaba como los gentiles, comía con ellos, no había ningún problema. Pero cuando llegaban los judíos, o los judaizantes más bien, entonces cambiaba su parecer, ¿no? Se apartaba de los gentiles. Y escuchen esto, versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos. O sea, no solo era Pedro, sino que obviamente Pedro como líder de la iglesia, ¿se imaginan? Arrastraba a todos los otros judíos a lo mismo. Ese era el big deal, ese era el problema. Dice, en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Se imaginan todo lo que Pedro estaba ocasionando? Quizás él no se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Por eso Pablo tuvo que llamarle la atención. Pero cuando vi, versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, esto que Pedro y que Bernabé y los otros judíos estaban haciendo, esto era un ataque, de hecho, al evangelio de la gracia. Sin darse cuenta, estaban cayendo también en ese error. Miren lo que dice. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, ¿sí ven? Era un ataque. Dije a Pedro delante de todos. Para esto, de veras, el Espíritu tuvo que haberle dado mucho valor a Pablo para que hiciera esto. Le dijo a Pedro, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, escuchen esto, no solo Pedro había caído en esa hipocresía, no solo había arrastrado a los otros judíos a hacer lo mismo, sino que además estaba obligando a los gentiles a que judaizaran, como si fueran judíos, y a que se sometieran a la circuncisión y a todos los demás ritos. ¿Se dan cuenta de hasta dónde había caído Pedro, el apóstol? No estamos poniendo en duda, por supuesto, el ministerio y la salvación de Pedro. Esto fue algo en lo que Pedro cayó y, por supuesto, fue restaurado también. Versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento, le dice a Pedro, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que, y aquí esta es solo lo traigo como referencia, luego vamos a ir al tema, pero
esta es una de las mejores expresiones del evangelio verdadero. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, Pedro, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Y por qué, Pedro? Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Lo que Pedro, Bernabé, los judíos, otros estaban haciendo, estaban atacando una doctrina cardinal, y por eso Pablo dice que eso era digno de condenar, era fuerte. Por lo tanto, el apóstol Pablo fue atacado de forma muy similar, no solo desde afuera de la iglesia, sino desde adentro. Por eso es probable que Pablo estuviera dirigiendo sus argumentos tanto a líderes judíos que atacaban desde afuera como a los judaizantes que estaban dentro de la iglesia. Más adelante en la epístola, Pablo trata ese mismo asunto con mayor detalle. Solamente lo traigo como referencia, luego vamos a estudiarlo. Cuando dice en Romanos 5:20 que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ese es un texto muy conocido y que les gusta a muchas personas, ¿no? Pues entonces pequemos para que la gracia abunde en mayor medida, ¿no? Esa era la idea de los judíos. Y él refuta ese pensamiento inmediatamente en el capítulo 6, versículo 1, diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es verdad, escuchen, antes de ser creyente había muchísimo pecado, toda una vida de pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahí está la justificación por la sola fe. Pero, escuchen, aquellos que han sido salvos, sí, son salvos, pero ya no siguen su vida de pecado. ¿Perseveraremos en el pecado los que hemos nacido de nuevo para que la gracia abunde? En ninguna manera. Ok, vamos a dejarlo ahí, como digo, luego lo vamos a estudiar. Con todo el vigor y las fuerzas que pudo reunir el apóstol, denunció la acusación de que él alentaba cualquier clase de pecado y mucho menos que él se proponía justificar el pecado con el argumento vil y fraudulento que se trataba de algo que le daba gloria a Dios. Por supuesto que no. Ahora, hasta aquí. Si ustedes han estado atentos a la exposición de estos versículos, espero se hayan dado cuenta que el apóstol ni siquiera se toma la molestia de responder a tal objeción. No así en las primeras dos objeciones. Y la razón de esto, escuchen, es que dicha objeción no solo entra al campo de la blasfemia, sino que es una burla descarada en contra del evangelio de la gracia. Aquí ya mejor Pablo decide no responder, porque esa ya no es una pregunta que merece ser respondida, sino que escuchen, la única sentencia que encontramos en medio de semejante acusación, y que está en el medio del paréntesis, es que quienes resisten y se oponen abiertamente al evangelio de la gracia, su condenación es justa. Es todo. Ante cualquier objeción, hermanos, cuando ustedes, si tienen la oportunidad, espero que sí, de presentar el evangelio, respondan a todas las objeciones. También debemos estar preparados para presentar con mansedumbre defensa de nuestra fe ante todo aquel que nos lo pida. Pero cuando nosotros notemos que sus preguntas o sus objeciones están traspasando los límites de la blasfemia y que están haciendo burla, lo único que podemos hacer es parar la conversación y saber que para los tales su condenación es justa. Eso es todo. Ya no podemos hacer más por usted. Es muy triste. Peor que el coronavirus. Ok. Hebreos capítulo 10, rápidamente. Versículos 28 al 31. Mire, siguiendo con la idea
de que lo único que Pablo hace es condenarlos. Hebreos capítulo 10, versículos 28 al 31. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, ¿verdad? Si, como dice, si lo cachaban en el acto, moría irremisiblemente. Bueno, y aún si no, ¿recuerdan? Porque entonces Dios traía maldición sobre el pueblo y empezaban a investigar, alguien ha pecado, ¿recuerdan? Ahora se me va el nombre de los personajes, la historia en que al final tienen que sacar a este señor, ¿verdad?, con sus hijos y apedrearlos porque ellos estaban pecando, estaban idolatrando. Bueno, dice aquí, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo, escuchen, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué es esto? En pocas palabras, ¿qué es esto? Es lo que estaban haciendo los judíos. Un ataque frontal a las doctrinas de la gracia. ¿Sí se dan cuenta? Escuchen. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Está atacando la doctrina de la justificación por la fe sola, está atacando la doctrina de la gracia irresistible, está atacando la doctrina de la expiación limitada. Bueno, ¿cuánto mayor castigo merecerá aquel? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Algunas aplicaciones para terminar. Primera, amados hermanos, debemos acercarnos siempre a las Escrituras, escuchen, con la presuposición de que son la palabra autoritativa de Dios. ¿Sí? Esto es sumamente importante. Y yo sé que todos decimos, no, la Biblia es la palabra de Dios. La pregunta es, ¿lo crees? Cuando tú te acercas a la Biblia, ¿la tomas como lo que es? ¿Con la seriedad que es? Ahora, ¿qué significa acercarnos a ellas siempre con la predisposición de que son la palabra de Dios? Es decir, que siempre me voy a acercar a ellas con la disposición de someterme a lo que ellas digan. La pregunta es, ¿estamos dispuestos? Ese himno que entonamos al principio me encantó. Oh Dios, revélame tu voluntad. Esa es una oración fantástica de lo que debe ser nuestro día a día con el Señor. Que el Señor nos enseñe su voluntad, que caminemos en su voluntad. Debemos tener cuidado de interpretar las Escrituras siempre a la luz de las Escrituras y especialmente a la luz de la doctrina apostólica. ¿Por qué? No hacerlo, no interpretar correctamente las Escrituras como son, no hacerlo o no ser diligente en esto puede llevarnos a tergiversar la doctrina en uno u otro punto. ¿Ven por qué debemos ir con cuidado? Acordémonos del apóstol Pedro. Al mismo apóstol Pedro le pasó. Él cayó en ese fatal error. Acordémonos de ese peligro, del peligro de tergiversar la palabra de Dios. Y ese peligro se corre principalmente dentro de la iglesia, no afuera. Así que esto es para todos los que estamos aquí, escuchando. Todos podemos correr este riesgo, por eso debemos siempre acercarnos con la presuposición de que la Biblia es la palabra autoritativa de Dios. Número 2, amados hermanos, Dios es juez justo y el pecado así de los judíos como los gentiles merece ser castigado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, nosotros también sufrimos el castigo. David lo sufrió. Y él era un hijo de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero él tuvo que pagar las consecuencias de su pecado. Porque el pecado merece ser castigado.
no solo en los impíos, sino también en los de dentro. El pecado trae consecuencias irreversibles. Eso que lo tomemos muy en cuenta. Pero también, si estamos en Cristo, demos gracias a Dios por Él, quien tomando nuestro lugar sufrió el castigo que justamente usted y yo merecíamos. ¿Sí? Todos esos pecados horribles que hemos cometido, ustedes en lo personal lo saben, esos pecados secretos, todos ellos, por ellos murió Jesucristo. Ciertamente, como dice Isaías 53, 4 al 6, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, escuchen lo que Él hizo, por usted y por mí, si crees en Él. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. La pregunta es, ¿le has creído? Apreciados amigos, ustedes ya tienen conocimiento de la verdad del Evangelio. Ustedes ya tienen conocimiento de la verdad del Evangelio. Hoy más que nunca son responsables de cómo responder ante este conocimiento. Aceptar y creer el Evangelio será vuestra salvación, pero negarse a creer o rechazarlo será vuestra condenación. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Toda ella es verdad y toda ella es buena para nosotros. Aunque a veces no nos gusta, quizá nos habla fuerte, pero tenemos que escucharla porque toda ella es para nuestro bien. Te rogamos, Señor, perdónanos por ser negligentes al acercarnos a tu palabra, porque ciertamente estamos en peligro de tergiversarla. Oh Señor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos siempre a acercarnos con humildad y sabiendo y reconociendo que es tu palabra, Señor, y que lo único que tenemos que hacer ante ella es creerla y vivirla, sin refutar, sin criticar, sin objetar. Pero también, Señor, gracias te damos por Cristo, quien fue puesto en nuestro lugar para sufrir todo el castigo que justamente merecíamos. Nuestros pecados que te desagradan, Señor, los tomaste y los pusiste sobre tu Hijo para que Él muriese por nosotros. Oh Señor, digno eres de ser alabado. Y también te rogamos, Señor, por aquellos que aún no han puesto su confianza en Jesucristo. Y no solo eso, sino que ya tienen el conocimiento. Ahora son más culpables que nunca. Pero también hay esperanza para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida. Te ruego, Señor, abre su corazón, hazlo sensible al mensaje del Evangelio. Te lo suplicamos, Señor, por Jesucristo. Amén. Amén.